Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Mariana y en esta clase voy a hablar de cambio ambiental global. Pero para entender un poco mejor a qué nos referimos con cambio ambiental global y con quiénes se relacionan, vamos a tener que hablar de los homínidos y cómo aparecieron los homínidos en nuestro planeta. Se cree que esto ocurrió alrededor de hace 6 o 7 millones de años y los primeros registros arqueológicos con los que se cuenta se encontraron en África. Por eso se postula que África justamente sería el lugar de origen de los homínidos. Luego, hace 2,5 millones de años, aparece el Homo habilis, que se organiza ya en tribus y empieza a utilizar herramientas de piedra. Esto se llama el periodo paleolítico. Luego, hace 1 millón de años más o menos, aparece el Homo erectus, que en este caso ya comenzaba a usar herramientas que eran más sofisticadas y ocurre el importantísimo descubrimiento del fuego, a partir del cual también se generaron cambios muy importantes en las técnicas de caza, por ejemplo. Por último, tenemos hace más o menos entre 200.000 años, 300.000 para algunos investigadores, aparece el Homo sapiens, que es nuestra especie. Eh, Tenemos que pensar que desde el Homo erectus, es decir, hace 1 millón de años hasta el presente, antes del presente, hasta 10.000 años antes del presente, estamos hablando de la era geológica llamada Pleistoceno. Y desde hace 10.000 años hasta el presente se llama la era geológica Holoceno. Si bien ahora más adelante vamos a hablar un poquito que parece que la era actual ya tiene otro nombre. Pero por ahora quedémonos con que el Holoceno ocurrió desde hace 10.000 años hasta el presente. Entonces, ese periodo en el Holoceno, que fue hace 10.000 años, ocurrieron cambios climáticos globales que tuvieron que ver con un aumento de temperatura y un aumento de la humedad. Estas dos condiciones, estos dos cambios tan drásticos, dieron origen al surgimiento de la agricultura. Eh, Se la llamó también la revolución neolítica o el periodo neolítico a partir del surgimiento de la agricultura. Y esta se cree que es el cambio tecnológico más importante que ocurrió porque es muy transformador de paisajes. Algo muy importante que se observa es que los humanos influyeron muchísimo en la distribución geográfica de los cultivos, como así también en la aparición de nuevas variedades. ¿Esto por qué pasa? Porque las personas viajan, se mueven de un lugar al otro y llevan con ellas semillas y cultivos. Y además de esto, con respecto a la aparición de nuevas variedades, las personas van seleccionando las características de los cultivos que prefieren. Por ejemplo, granos que sean más grandes o plantas que sean más resistentes a determinadas cuestiones, tanto a plagas como a climas, o más robustas, más fuertes, etc. Y el primer registro arqueológico de cultivo que se tiene es en el cercano oriente, lo que se llama la medialuna fértil. Acá tienen un mapa, si después se quieren fijar en detalle dónde queda. Y este fue entonces el centro de origen del trigo, la cebada y el centeno. Entonces vemos que las implicancias de que apareciera la agricultura fueron varias. En primer lugar, ocurre que la población ya deja de ser nómade, o sea, se hace sedentaria y a medida que van pasando los años comienzan las urbanizaciones, empiezan a aparecer ciudades, primero pueblos, aldeas primero, después pueblos, ciudades y así. Este es el periodo, como decíamos, a partir de la agricultura que se llamó neolítico. Luego, a partir de esa urbanización se genera un crecimiento demográfico muy importante y también surgen tanto cambios tecnológicos como procesos de especialización. Luego, a partir de la utilización de combustibles fósiles, vuelven a surgir nuevos cambios tecnológicos. Ustedes saben que la utilización de los combustibles fósiles generó una enorme posibilidad de innovaciones, dado lo barata que era la energía.
Y con respecto a lo que se aplicó a la agricultura, los fertilizantes nitrogenados se empezaron a fabricar, que se fabrican a partir de combustibles fósiles, en este momento. Y también empiezan a ocurrir sistemas de comercialización global. En este caso, el capitalismo, como sistema económico, hace énfasis en los mercados, en la maximización de ganancias y en la acumulación. Entonces, si queremos resumir estos cambios tecnológicos que les venía diciendo en la agricultura, podemos ver desde el inicio el laboreo con bueyes, desde el 9000 antes del presente, hasta llegar al siglo XXI, lo que hoy se denomina AgTech o agricultura tecnológica, que utiliza tecnologías de punta, sistemas de información geográfica, imágenes satelitales, ciencia de datos y demás innovaciones modernas. Bueno, les dejo de regalo un chiste de Quino para que lloren un ratito. Y luego lo que tenemos es lo que se llaman límites planetarios, ¿sí? Hay un grupo de investigadores que definieron a los límites planetarios como un espacio de funcionamiento seguro para la humanidad. O sea, dentro de esos límites, la humanidad funciona de manera segura y estos límites están basados en los procesos biofísicos, ¿sí? Que tienen que ver con la estabilidad del sistema Tierra como un único sistema, ¿no? O sea, que este sistema Tierra sería el conjunto de esos procesos, tanto biofísicos como socioeconómicos integrados, ¿sí? Y las interacciones o los ciclos entre atmósfera, hidrósfera, criósfera, biosfera, todos estos componentes, junto a la antropósfera, que es donde se desarrollan las actividades humanas, y las escalas son tanto temporales como espaciales, ¿sí? Todo esto determina el estado ambiental del planeta Tierra en un determinado momento. Entonces, estos investigadores que en el 2009, Rockström fue el primer autor, publicaron un artículo donde mostraban una serie de indicadores, que son los que ustedes ven alrededor acá de la Tierra, y para algunos de ellos, estos autores observaban que se habían superado esos límites planetarios, esos valores límites eh, de confort donde la humanidad podía vivir, se habían superado. Estos en ese caso eran la pérdida de biodiversidad, el ciclo de nitrógeno asociado a estos fertilizantes sintéticos y el cambio climático ya había superado esta zona de confort, si quieren, ya estaba por encima. ¿Qué pasó? Más tarde, ese mismo grupo de investigadores publicaron en 2015 una actualización de este gráfico y de estos indicadores y introducen algunos cambios. Por ejemplo, estas entidades novedosas, estas nuevas entidades, que ellos las definen como que pueden ser nuevas sustancias o nuevas formas de sustancias que ya existían y formas de vida modificadas que tienen el potencial de efectos geofísicos y o biológicos no deseados. Son cosas que tienen mucha incertidumbre asociada, ¿sí? Fíjense que ellos acá generaron un semáforo donde los que aparecen en rojo están más allá de una zona de incertidumbre, con lo cual tienen un alto riesgo, que en este caso otra vez son el nitrógeno y el fósforo, porque son los fertilizantes que se utilizan a muy gran escala en agricultura, y la diversidad genética también es otro de los indicadores que está muy por encima. Y en la zona amarilla es la zona de incerteza, donde hay un riesgo creciente, donde también está el cambio de uso de suelo y el cambio climático. Y lo que se ve en verde está por debajo de ese límite. ¿Qué hacen estas personas? Hay variables que miden cada uno de estos indicadores. Ustedes después fíjense con tranquilidad, pero obviamente el cambio climático, que es uno de los más conocidos, lo que miden es cuánto dióxido de carbono hay en la atmósfera. Después miden también cuánto se acidifica el océano, cuánto hay de ozono estratosférico en la estratosfera,
los ciclos biogeoquímicos, tanto del nitrógeno como del fósforo, el uso global de agua dulce, eso se mide en cantidad de kilómetros cúbicos por año, la tasa de cambio de uso de la tierra, que es otro de los procesos que afectan muchísimo, la pérdida de la diversidad biológica, como cantidad de especies extintas, y fíjense que el nivel de contaminación química y la carga de aerosoles de la atmósfera no está evaluada. Como veíamos acá, lo mismo pasa con estas entidades novedosas y la diversidad funcional. Es muy difícil poder medir con valores numéricos estos indicadores porque presentan muchísimas interacciones con otras cosas, lo cual hace muy, muy complicado tener valores claros y precisos. Entonces, finalmente, ahora sí, después de esta introducción, llegamos a definir qué es lo que llamamos el cambio ambiental global. Y acá vemos que es un conjunto de cambios ambientales, pero que están derivados de las actividades humanas, ¿sí? No es, como dijimos antes, el Holoceno con un cambio global que ocurrió naturalmente, sino que el cambio ambiental global se está refiriendo a que son cambios ambientales que sí o sí derivan de actividades humanas y hace especial referencia a los cambios en los procesos que tienen que ver con este funcionamiento del sistema, esto que veníamos hablando recién, todos estos procesos que además interactúan entre sí. Entonces, cuando hablamos de cambio ambiental global, tenemos que tener en cuenta que al cambio ambiental global, le contribuyen varios procesos diferentes, ¿sí? De los cuales el cambio climático o el calentamiento global es solo uno de ellos, pero hay más, ¿sí? Y todos estos procesos que ustedes pueden ver acá, que venimos hablando un poquito antes, además interactúan entre sí. Por eso se hace a veces tan complicado entenderlos. Empezamos entonces con el proceso que es el más conocido, ¿sí? Que es el cambio climático o calentamiento global. Ustedes en este diagrama lo que pueden ver es que hay una medición de las emisiones globales, ¿sí? Por fuente, es decir, desde dónde se generan estas emisiones. En este caso tenemos la electricidad, es una muy importante fuente de emisiones, las industrias, también lo que es las emisiones residenciales o comerciales, el transporte de corta distancia y muchas, muchas más que contribuyen todas a estas emisiones globales, ¿sí? Ustedes saben que los llamados gases de efecto invernadero o GEI son los que generan que la radiación solar entre, cruce la atmósfera, pero después, una vez que rebota en la Tierra y vuelve, no pueda salir y quede rebotando, volviendo a generar rebotes de abajo de la atmósfera, lo cual genera un aumento de temperatura, ¿sí? Y esto, a la vez, ese aumento de temperatura alrededor y en la superficie provoca estos cambios a largo plazo de lo que ya son patrones climáticos, ¿sí? Ya no es a nivel local, sino que se habla de cambios a largo plazo en patrones climáticos. Esta figura lo que hace es mostrarles desde el año 1900 hasta el 2018 cómo el promedio de temperatura de la Tierra global fue aumentando sostenidamente y si se fijan, tenemos casi 1,5 grados de diferencia desde el 1900 hasta el 2018. Bueno, otro chiste para que se diviertan, o no. Y acá tenemos otro de los procesos muy importantes que contribuyen al cambio ambiental global, que es la pérdida de biodiversidad. Nosotros sabemos que actualmente estamos atravesando lo que se llama la sexta extinción en masa. Ya ocurrieron otras 5 antes, pero esta es la primera que ocurre como consecuencia de la actividad de una especie, o sea, nosotros. Todas las demás tuvieron que ver con cuestiones de funcionamiento de la Tierra y diferentes procesos que la generaron. Esta es la primera vez que tiene que ver con la actividad de una especie. Y se tiene que la tasa de extinción es de media especie por año o cada 2 años desaparece una especie. Tenemos en este primer gráfico, ustedes pueden ver las extinciones graficadas en función del tiempo y van viendo cómo
los diferentes grupos, por ejemplo, los mamíferos o las aves, son las que presentan una mayor cantidad de extinciones entre lo que sería el 1500 y el 2014. Pero los vertebrados también, otros vertebrados, y de este lado sería lo inverso, o sea, el índice de supervivencia que tienen los distintos grupos en función del tiempo. Y se ve, por ejemplo, el drástico descenso de la supervivencia de los corales, que si ustedes saben, una pequeña variación en la temperatura del mar afecta muchísimo a estas comunidades y hay muchos lugares hoy del mundo donde están desapareciendo los arrecifes y las barreras de corales, de las cuales no solo dependen muchísimas especies marinas, sino también especies, sino poblaciones humanas que viven de la pesca en esos lugares, y al desaparecer los corales, desaparecen las especies asociadas y las personas ya no tienen que comer. Por ejemplo, eso pasa en las islas Fiji. Pues después tenemos lo que se llaman ciclos biogeoquímicos, que esos son es otro proceso que también contribuye al cambio ambiental global. Nosotros sabemos que a partir de las actividades humanas, dijimos que había aumentado muchísimo el dióxido de carbono en la atmósfera y el nitrógeno en la biosfera, nuevamente en relación a los fertilizantes. Entonces, estos ciclos biogeoquímicos se llaman así porque intervienen seres vivos y compuestos no vivos, ¿no? Compuestos químicos. Y entonces, cuando se alteran estos ciclos y esto se combina con el cambio climático, hay muchos impactos. Se pueden ver en la biodiversidad, en la seguridad alimentaria, en la salud de las personas, en la calidad del agua y en muchas cosas más. Acá, después léanlo tranquilos porque hay muchas interacciones y sinergias entre los diferentes compuestos que intervienen en los ciclos biogeoquímicos. Ustedes en este dibujo tienen las moléculas que son liberadas a la biosfera: dióxido de carbono, amoníaco, óxidos de nitrógeno, óxido nitroso, ozono y dióxido de azufre, y se puede ver de qué manera estos diferentes compuestos que son liberados por diversas actividades humanas, que pueden ver acá, afectan a los ciclos biogeoquímicos. Y de qué manera las interacciones entre ellos pueden, como ven acá, aumentar o disminuir otras interacciones, ¿sí? Después véanlo con tiempo, que hay todas las posibilidades de interacciones que tienen entre estos compuestos. Y por último, el último proceso que les quería contar que contribuye al cambio ambiental global, que es muy importante también y está ocurriendo a ritmos muy acelerados, es el cambio en el uso del suelo o los cambios en el uso del suelo. En este caso, yo les estoy mostrando únicamente los bosques, los cambios en los bosques entre 1960 y 2019. Pero ustedes acá abajo tienen un link al que pueden entrar y ver los diferentes cambios en los diferentes usos del suelo que hubo, graficados con estos colores. Si miramos este mapa, vemos en color rojo los lugares donde hubo pérdida de bosques. Y si se fijan, van a ver que la mayor parte de todas esas pérdidas de bosques están en el hemisferio sur, ¿sí? Y estos autores que les estaba comentando antes dicen que si se fijan en la pérdida global de bosques, hay una pérdida neta global de 0,8 millones de kilómetros cuadrados, ¿no? Eso es a nivel global. Pero a la vez ellos observan que la agricultura mundial se expandió mucho, tanto las tierras de cultivo, que aumentaron 1 millón de kilómetros cuadrados, como las pasturas, que aumentaron 0,9 millones de kilómetros cuadrados. Pero marcan algo que es muy interesante, que es que si tenemos las tendencias globales, de alguna manera ocultan cuestiones que regionalmente son diferentes. Entonces, si analizamos el norte global en cuanto a sus áreas forestales, vemos que aumentaron en estos años, pero al mismo tiempo las áreas forestales de los países del sur global disminuyeron un montón. Sabemos que nuestro país es un ejemplo perfecto de eso. Y la diferencia que tenemos entre el norte-sur, ganando y perdiendo bosques, es opuesta que para las áreas de cultivo.
O sea, si en el norte global las áreas de cultivo disminuían y los bosques aumentaban, en el sur disminuyen los bosques y aumentan las áreas de cultivo, que eso en nuestro país muestra exactamente esa tendencia. Y sabemos, como sabemos, un ejemplo básico es la selva amazónica, de qué manera estas grandes masas forestales pueden alterar el flujo de vapor de agua entre la Tierra y la atmósfera, teniendo consecuencias muy importantes y muchas veces impredecibles en el comportamiento del clima regional o global.